¿Por qué nadie quiere hablar de esto? ¿Por qué cada vez que alguien se atreve a mencionar lo que realmente deseamos, lo que nos mueve por dentro, lo que nos obsesiona en silencio, se activa un mecanismo invisible que busca silenciar, borrar, negar? La historia está llena de hombres que intentaron entender el alma humana, pero pocos se atrevieron a abrir la caja cerrada del deseo femenino. Uno de ellos fue Sigmund Freud, y por hacerlo, lo hicieron desaparecer del debate moderno. No lo cancelaron de golpe, lo diluyeron, lo distorsionaron, convirtieron sus teorías en caricaturas. Hoy lo enseñan como un hombre obsesionado con teorías pasadas de moda, como si todo lo que dijo fuera un mal chiste sobre la infancia. Pero no fue así. Freud se acercó peligrosamente a una verdad incómoda, a una verdad que muchos querían mantener en las sombras, que el deseo femenino no solo es real, sino que es oscuro, contradictorio, profundo y a veces destructivo. Si este tipo de contenido te hace pensar, si te gusta ir más allá de lo superficial y explorar los rincones que incomodan a la sociedad, te invito a que te suscribas, comentes tu opinión abajo y le des like al video. Así ayudas a que más personas despierten también, porque no se trata de tener la razón, se trata de ver lo que nadie más quiere ver. Volvamos a Freud. La pregunta que lo obsesionó hasta el final de su vida fue simple, pero demoledora. ¿Qué quiere una mujer? Esta pregunta no fue un chiste. Fue un grito filosófico, una rendija abierta en el alma de Occidente. Freud no la lanzó como una provocación, sino como una confesión. Porque después de décadas analizando a cientos de pacientes, hombres y mujeres, ricos y pobres, creyentes y escépticos, Freud llegó a una conclusión inquietante. Lo que las mujeres deseaban no podía ser reducido, no podía ser explicado, como se explicaba el deseo masculino. Era más simbólico, más disfrazado, más elusivo. Mientras muchos trataban de definir a la mujer a través de su rol de madre, de esposa, de musa o de víctima, Freud se dio cuenta de algo más profundo. La identidad femenina estaba ligada al misterio mismo del deseo, y eso asustaba. Porque entender ese deseo implicaba aceptar que muchas de las construcciones sociales, religiosas y morales se derrumbarían si se miraba directamente al abismo de lo que una mujer verdaderamente anhela. Freud observó que el deseo femenino no siempre es lógico, no siempre es predecible, no siempre busca seguridad o ternura, a veces desea lo que la destruye, a veces desea lo que no puede tener, a veces desea el poder que no le es permitido desear. Y aquí viene la parte que nadie quiere discutir. Freud notó que las mujeres, al igual que los hombres, pero de forma más disimulada, son capaces de deseo crudo, de pulsión de dominio, de ambivalencia emocional, de atracción hacia lo prohibido. No porque estén dañadas, no porque estén reprimidas, sino porque esa complejidad es parte intrínseca del alma humana, y el alma femenina en particular, ha sido silenciada por siglos de moralidad superficial. La sociedad no estaba lista para eso. Todavía no lo está. Porque si aceptamos que el deseo femenino no siempre se dirige a lo noble, a lo correcto, a lo que conviene, entonces también tenemos que aceptar que el ideal de la mujer como ser puro, inofensivo, delicado, cae por completo. Y si cae ese ideal, ¿qué queda? Queda una mujer que desea con fuerza, que puede amar con obsesión, que puede odiar con dulzura, que puede manipular, ocultar, callar y también entregarse, destruirse, volver a empezar. Freud habló de esa mujer, no de la mujer de los cuentos de hadas, no de la mujer domesticada por la religión o por los hombres. Habló de la mujer real, la que siente sin pedir permiso, la que desea aunque no lo diga, la que juega con sus máscaras porque incluso ella no siempre entiende lo que quiere. Por eso, cuando Freud empezó a exponer estas ideas, comenzaron las críticas, no las críticas científicas, no los debates filosóficos. Lo que vino fue burla, reducción, silencio. Se lo presentó como un hombre obsesionado con su infancia, como un viejo excéntrico atrapado en el pasado.
Pero la verdad es que su pregunta sigue sin respuesta porque incomoda demasiado. Y sin embargo, esa incomodidad es precisamente la pista, porque donde hay resistencia, hay verdad. Freud decía que el deseo femenino estaba marcado por una ambivalencia que no puede resolverse con fórmulas simples, que una mujer podía decir no, mientras todo su cuerpo decía sí, que podía huir de lo que más anhelaba, que podía amar y odiar al mismo tiempo, que su deseo podía ser profundamente simbólico, ligado no a lo físico, sino a lo psicológico, al juego de poder, a la narrativa interna que cada mujer construye en su relación con el mundo. Esto, para muchos, era inaceptable, porque exigía reconocer que la mujer no es solo un ser amado, sino también un ser deseante, que tiene una oscuridad propia, una voluntad propia, una agenda interior que no siempre coincide con lo que dice, con lo que muestra, con lo que debería sentir. Y eso es una amenaza para los hombres que quieren controlarla, para las religiones que quieren definirla, para los sistemas que la necesitan dócil, predecible, funcional. Freud rompió con todo eso. No dijo que las mujeres fueran perversas ni incoherentes, dijo que eran humanas, plenamente humanas, con toda la complejidad, contradicción y profundidad que eso implica. Pero la historia lo castigó por atreverse. Hoy hablar del deseo femenino sigue siendo tabú, se maquilla, se oculta detrás de discursos moralistas o superficiales, se reduce a clichés, pero el fuego sigue ahí, silencioso, simbólico pero ardiente, y es momento de recuperarlo. Hay una verdad incómoda que corre bajo todas las sociedades civilizadas. La cultura ha sido construida en parte para domesticar el deseo femenino. No porque el deseo de la mujer sea malo, sino porque es impredecible, potente y capaz de desestabilizar el orden establecido. Desde las primeras civilizaciones, la mujer deseante ha sido vista como un peligro. Eva, Pandora, Lilith. Siempre figuras femeninas que, al desear algo fuera de lo permitido, provocaban caos, y no es coincidencia. La narrativa universal ha pintado el deseo femenino como algo que debe ser controlado, encerrado, purificado. Y cuando eso no es posible, se silencia. Freud no fue el primero en intuir esto, pero sí fue uno de los pocos que se atrevió a decirlo con voz clara. Su teoría del inconsciente reveló lo que muchos querían mantener enterrado, que lo que somos no está en lo que decimos, ni siquiera en lo que pensamos conscientemente, sino en lo que ocultamos incluso de nosotros mismos. Y en el caso de las mujeres, Freud notó que su deseo muchas veces estaba tan reprimido por la moral, la familia, la educación, la religión, que terminaba disfrazándose de síntomas: ansiedad, histeria, fatiga, tristeza sin causa. Así, nació el estereotipo de la mujer histérica. Pero la etiqueta no explicaba nada. Solo servía para tapar lo que Freud intentaba señalar, que debajo de esa histeria había deseo no expresado, emociones contenidas, impulsos prohibidos que buscaban una salida. Y no porque las mujeres estuvieran mal, como después lo deformaron sus críticos, sino porque estaban atrapadas en una sociedad que no les permitía desear libremente. Pero incluso en ese encierro simbólico, el deseo se las arregla para hablar. Freud lo veía en los sueños, en los lapsus, en los gestos, en los síntomas. El cuerpo habla cuando la boca no puede, y en muchas mujeres ese cuerpo gritaba por algo que no podía nombrar. No era solo un anhelo romántico, ni una necesidad física. Era algo más abstracto, una búsqueda de sentido, de identidad, de libertad, un deseo de ser deseada, sí, pero también de tener poder, de tener voz, de experimentar el mundo más allá de lo permitido. Y aquí Freud fue aún más lejos. Planteó que el deseo femenino no siempre gira en torno a un objeto específico, sino que a veces desea desear, anhela el deseo mismo, no por superficialidad, sino porque ese deseo es su forma de afirmarse como sujeto, no como objeto. Una mujer que desea no espera pasivamente ser elegida, elige, se expone, asume el riesgo, y eso desafía todo. Es en ese punto donde muchas sociedades
entran en pánico. Porque una mujer que desea sin culpa, sin pedir permiso, sin justificarlo, es libre. Y una mujer libre es peligrosa para el orden patriarcal, no porque quiera destruirlo, sino porque ya no lo necesita para definirse. Freud vio esto claramente, y por eso lo silenciaron, porque no era solo un médico hablando de síntomas, era un pensador revelando que la represión del deseo femenino era una estructura de control disfrazada de moralidad, que muchas mujeres eran castigadas, diagnosticadas o ignoradas, no porque tuvieran un problema, sino porque sentían más de lo que se les permitía sentir. ¿Y qué hizo la academia, la ciencia, la cultura? Lo minimizaron, lo acusaron de estar obsesionado con la niñez, de interpretar todo desde un prisma demasiado centrado en lo simbólico. Pero lo que realmente les molestaba era que estaba diciendo algo que no se podía desoír, que el deseo femenino tiene una inteligencia propia, que no siempre es transparente, que a veces se oculta, se contradice, se traviste de sumisión, cuando en realidad es una forma de control. Freud también se dio cuenta de otra cosa fascinante, que el deseo femenino está profundamente ligado a la narrativa, a la historia que una mujer se cuenta a sí misma, a lo que representa un gesto, una mirada, una palabra. Por eso, muchas veces, no responde a lo que es conveniente, adecuado o esperado, sino a lo que encaja en su propio guión interno, que muchas veces ni siquiera es consciente. Este deseo simbólico, narrativo, complejo, no podía ser reducido a fórmulas. Por eso Freud nunca lo resolvió. No quiso responder con una verdad cerrada. Al contrario, dejó abierta la pregunta, porque sabía que la pregunta misma tenía valor, que había que seguir haciéndola. ¿Qué quiere una mujer? Y no como un lamento masculino, sino como una afirmación filosófica, que hay algo en el deseo femenino que escapa a la lógica binaria, que se mueve en zonas grises, que desafía los límites entre lo racional y lo irracional, entre el alma y el cuerpo, entre el yo y el otro. Freud incluso reconoció que muchas veces el deseo femenino no coincide con el amor, que se puede amar sin desear, desear sin amar, que una mujer puede sentir ternura por alguien y al mismo tiempo sentir atracción por lo que la rompe, que hay un conflicto interno constante, no por debilidad, sino porque el alma femenina es un campo de batalla simbólico. Y aquí es donde todo se vuelve más incómodo. Cuando Freud empieza a hablar de la mujer no como víctima, ni como santa ni como culpable, sino como sujeto completo, como alguien con voluntad, con contradicciones, con zonas oscuras y con poder sobre su propio deseo. Eso incomoda más que cualquier teoría biológica o moral, porque una mujer que se entiende a sí misma como deseante, como activa, como protagonista, deja de ser manipulable. Y eso, para muchos, es inaceptable. Lo interesante es que muchas mujeres rechazaron a Freud no porque las juzgara, sino porque las desnudaba simbólicamente, porque al mostrarles lo que ocultaban incluso de sí mismas, las dejaba sin excusas. Y eso duele, porque aceptar el deseo propio es aceptar también la responsabilidad sobre él. Es dejar de culpar al mundo por lo que una misma anhela en secreto. Freud no ofrecía consuelo, ofrecía un espejo, y ese espejo a veces muestra cosas que nadie quiere ver. Por eso, su figura fue sustituida poco a poco por corrientes más cómodas, por discursos que prometían empoderamiento sin conflicto, liberación sin contradicciones, amor sin deseo incómodo. Y así, lentamente, la verdadera profundidad de lo que Freud había dicho se fue diluyendo. No se negó de frente, se ignoró, se redujo a anécdotas, a memes, a parodias, pero las preguntas siguen ahí. ¿Por qué el deseo femenino sigue siendo tabú en tantas culturas? ¿Por qué hay tanta culpa ligada al placer de una mujer? ¿Por qué sigue siendo más aceptable que una mujer ame, que una mujer cuide, que una mujer sufra, pero no que una mujer desee? Freud no ofrecía respuestas fáciles, no idealizaba a nadie, no pretendía tener la última palabra, solo quería que miráramos de frente ese abismo que todos llevamos dentro y que, en el caso femenino,
ha sido sistemáticamente negado, porque solo enfrentando ese abismo se puede comenzar a comprender algo y tal vez, solo tal vez, liberarse. Freud entendió algo que incluso hoy muchas personas se niegan a aceptar, que el deseo femenino no es un eco del deseo masculino, no es una versión suave, emocional o pasiva de lo que sienten los hombres. Es una fuerza autónoma, una dimensión psíquica propia, con sus reglas, sus máscaras, sus tormentas, y eso cambia todo, porque durante siglos la historia fue escrita por hombres que, al no poder entender el deseo de la mujer, lo tradujeron en términos que sí entendían, y al hacerlo, lo distorsionaron. Lo clasificaron como misterio, locura o pecado, como si desear fuera algo que debía corregirse o redirigirse, no algo que simplemente debía ser escuchado. Pero Freud, al escuchar, descubrió lo inaceptable, que muchas mujeres deseaban cosas que no coincidían con lo que se esperaba de ellas, que el deseo femenino no es siempre bondadoso, no es siempre maternal, a veces es caótico, competitivo, oscuro, y no por maldad, sino por complejidad. Eso lo cambió todo, porque mostraba que la mujer no necesitaba ser explicada por el hombre, que su deseo no era una derivación del deseo ajeno, que no buscaba simplemente complacer o ser protegida, que podía querer lo mismo que el hombre, o algo completamente distinto. Freud no escribió tratados para condenar, escribió para entender. Y cuando empezó a ver que las mujeres no eran lo que la sociedad decía que eran, lo dijo, a pesar de que sabía que eso iba a incomodar profundamente a todos los que construyeron sus vidas sobre la idea de una mujer dócil, comprensible y funcional. Uno de los conceptos más polémicos que introdujo fue el de la envidia simbólica, no como un ataque, sino como una observación. Freud no dijo que las mujeres fueran inferiores, sino que crecían en una cultura que les imponía carencias artificiales, carencias simbólicas que se convertían en heridas psíquicas. ¿Qué ocurre cuando se le enseña a una niña desde pequeña que hay ciertos deseos que no le corresponden, que hay ambiciones que no debe tener, que hay sentimientos que debe callar, que si desea poder o protagonismo o afirmación, está desviada? Ocurre que ese deseo no desaparece, solo se convierte en culpa, en silencio, en autorrepresión. Y Freud vio esa represión transformarse en angustia, en síntomas, en patrones, que se repetían una y otra vez, en mujeres que se casaban con hombres que no amaban, en mujeres que se desvivían por cuidar mientras se secaban por dentro, en mujeres que repetían el rol de la madre sufrida, sin nunca entender por qué lo hacían. Él no las culpó. Les tendió un espejo y dijo, aquí está lo que no quieres mirar, pero está ahí, lo llamas histeria, pero es deseo, lo llamas ansiedad, pero es anhelo reprimido, lo llamas amor, pero es dependencia, lo llamas sacrificio, pero es miedo a desear otra cosa. Y eso fue demasiado, porque Freud no solo estaba revelando el deseo femenino, estaba revelando que muchas mujeres no vivían sus vidas, sino que actuaban roles escritos por otros, que estaban tan acostumbradas a desear lo que debían, que ya no sabían lo que realmente querían, y lo más radical, decía que ese deseo podía recuperarse, que se podía bucear en el inconsciente y encontrar ahí los fragmentos de la verdad. Pero para eso había que dejar de mentirse. La cultura moderna, con su discurso de empoderamiento fácil y consumo masivo, ha creado una ilusión parecida. Se habla de libertad, pero es una libertad que no incomoda a nadie. Una libertad que se vende en forma de productos, no de preguntas. Una libertad que invita a expresarte, pero no a enfrentarte contigo misma. Freud, en cambio, no vendía autoestima, vendía conflicto. Vendía la posibilidad de rasgar la superficie y encontrar ahí el verdadero yo. No el yo que te dijeron que debías ser, no el yo que agrada a los demás, el yo que desea, que teme, que miente, que ama mal, que quiere lo que no debería querer. Ese yo que muchas veces vive exiliado en las mujeres, y es por eso que Freud sigue siendo peligroso, porque si una mujer se encuentra con ese yo interno, ya no se puede fingir, ya no se puede volver atrás. Ya no puede amar desde la necesidad,
sino desde la elección. Ya no puede obedecer sin saber por qué lo hace. Ya no puede callar lo que la quema. Ese descubrimiento tiene un precio, y Freud lo pagó. Hoy su nombre está sepultado bajo clichés, pero su pregunta sigue latiendo. ¿Qué quiere una mujer? La respuesta, si existe, no está afuera. No está en los libros de autoayuda. No está en las modas ni en los discursos bien intencionados. Está en el fondo del inconsciente. Está en lo que molesta, en lo que no encaja, en lo que la lógica no explica. Está en ese instante de silencio donde una mujer se permite desear sin justificación, sin culpa, sin permiso. Y ese instante vale más que 1000 teorías. Freud nunca fue enemigo de las mujeres. Fue uno de los pocos que las tomó en serio, que no las idealizó, que no las redujo a ángeles ni a víctimas, que vio en ellas algo más complejo, sujetos con un mundo interno tan vasto como el de cualquier hombre, tan contradictorio, tan luminoso como oscuro, y ese reconocimiento es un acto de respeto profundo. Por eso, rescatar lo que Freud dijo sobre el deseo femenino no es un ejercicio académico, es un acto de rebelión contra siglos de silencio. Es una forma de decir, no vamos a seguir fingiendo que no sabemos, no vamos a seguir actuando, no vamos a seguir repitiendo lo que nos enseñaron, si eso significa traicionar lo que verdaderamente sentimos. El deseo femenino no necesita aprobación, solo necesita ser escuchado. Freud lo hizo, y por eso lo callaron. El deseo femenino fue silenciado no porque fuera incomprensible, sino porque era demasiado claro para quienes no querían verlo. Freud no trajo confusión, trajo un espejo. Y en ese espejo, muchos vieron reflejado un poder que no podían controlar, una verdad que no podían domesticar. Hoy, ese deseo sigue vivo, latiendo bajo capas de roles, miedos y mentiras heredadas. No necesita ser validado, solo necesita ser reconocido. Porque una vez que una mujer se encuentra con su verdadero deseo, el que no le enseñaron, el que no pidió permiso, el que arde en silencio, ya no puede ser contenida. Y en esa verdad, por fin, comienza su libertad. Si este video te hizo pensar, te incomodó o te abrió los ojos, suscríbete a Umbral de Ideas. Deja tu like y comenta abajo lo que piensas. Aquí no vendemos consuelo, ofrecemos verdad cruda. Atrévete a cruzar el umbral.